del libro Preguntas y Respuestas. Hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Hola a todos, les mando un fuerte abrazo en el Señor desde acá de Santiago de Chile, deseando que Dios y la Virgen María sigan acompañando en tu vida, desearte una feliz Navidad, que el Señor te siga guiando con mucha fortaleza, mucho consuelo. Así que bueno, ya estamos otra vez aquí con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre nuestra fe, respondiendo a muchas dudas, preguntas que a veces tenemos o nos hacen. Y bueno, pues vamos a iniciar como siempre con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nuestros corazones. Que el Espíritu Santo ilumine la vida de cada uno de nosotros, de ti que me estás viendo, que me estás escuchando, para que Dios siempre siga guiando tu vida, el timón de tu vida, que te dé la fortaleza y el consuelo en los momentos difíciles que a veces en la vida se te presentan. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre nuestra fe. Un tema muy interesante que les he preparado, que se titula Las Reliquias, como ustedes están viendo ahí en pantalla. Se trata del tema de las reliquias, que muchas veces pues hemos visto o hemos experimentado o hemos tenido esa oportunidad de tener quizás alguna reliquia de algún santo. Y la pregunta es, ¿qué son las reliquias? Bueno, las reliquias son los restos mortales de los santos o también de los objetos que usaron durante su vida. Por ejemplo, tenemos las reliquias que son sus huesitos. Por ejemplo, tenemos aquí San Alberto Hurtado. Si van al santuario, bueno, ahí lo tienen, ¿no? En exposición uno de sus huesitos. O también objetos sagrados que ellos utilizaron, su vida, su ropita y todo, bueno, donde ellos trabajaban, qué sé yo, su libro de oración, sus zapatitos, bueno, todo lo que tenía objetos, ¿no?, de los santos. Esas son las reliquias. Como vemos vamos a ver en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21, donde dice que estaban sepultados a un hombre, y dice, he aquí que vieron una banda que estaban sepultando a un hombre, he aquí, dice, vieron una banda de merodeadores, dice, y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Entonces dice, y cuando el hombre cayó, dice que tocó los huesos de Eliseo y revivió. Y dice que se puso en pie. Esta persona, al tocar los huesos de Eliseo, cuando cayó, dice que se puso de pie, revivió. Entonces ahí vemos pues esta reliquia, ¿no? En este caso la tumba de Eliseo, cómo hizo un milagro. Bueno, las reliquias de los santos, ¿tienen poder para sanar a los enfermos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tienen poder o no tienen poder? Bueno, la respuesta es no. Las reliquias de los santos pues no tienen poder. Y poder para sanar a los enfermos, no tienen poder. A veces uno dice, ¿no? Entonces, ¿cómo así? ¿Que no tienen poder? Claro, no tienen poder para sanar a los enfermos, ¿sí? Las reliquias no tienen ningún poder para sanar a los enfermos. Entonces, la siguiente pregunta sería, entonces, ¿cómo es que en alguna ocasión alguien se sanó a tocar las reliquias de algún santo? En este caso, viendo ya el texto bíblico de Segunda de Reyes que hemos visto, donde dice que el hombre pues cayó, ¿no? Ahí estaba muerto y ya lo llevaban a sepultar, y bueno, cayó en la tumba de Eliseo y tocó a Eliseo ahí, y bueno, la tumba y bueno, revivió, sanó. Entonces, ¿cuál es la respuesta? En estos casos es Dios, ¿sí? Es Dios quien hace los milagros. ¿Para qué? Para que honrara a los santos, que son los amigos, para premiar a los santos. Entonces, es Dios el que actúa, no es el santo, es Dios que actúa. Es para comprobar la fe de todos los creyentes y también impulsarlos. No es que el santo no son así. Entonces dice que ahí, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 15, dice que sacaban a los enfermos a la calle. Todos los enfermos los sacaban a la calle. Dice, y que lo colocaban en castres, ¿no? Castres y camillas también otros. ¿Para qué? Para que el pasar Pedro, al menos, dice, su sombra los cubriese. Al menos su sombra los cubriese. Y vemos otro texto bíblico, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11 al 12. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios. Por ejemplo, por medio de San Pablo.
inclusive dice, hasta el punto que aplicaban pues a los enfermos paños o pañuelos que él había tocado. O sea, Pablo tocaba algún pañuelo y ya lo guardaban para tocar, para tener de reliquia, para si alguien estaba enfermo, y bueno, con ese tocar ese paño se sanaba. Entonces, y dice que ellos lo tenían así, ¿no? Habían tocado y después dice, y después les desaparecía la enfermedad cuando lo tocaba con ese paño. Y también dice, salían ellos, de ellos también los espíritus malignos. Vemos que en aquellos tiempos había muchos espíritus malignos. Esto lo dice en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11 al versículo 12. Ahora, ¿qué hay que hacer con las reliquias de los santos? Si ustedes tienen alguna reliquia, ¿qué hay que hacer con ella, la reliquia de los santos? Primeramente, hay que respetarlas, ¿sí? Hay que respetarlas. Respetarlas, ¿por qué? Porque nos ayudan a recordar a esas personas a las cuales pertenecieron, ¿sí? Esas reliquias nos hacen recordar, entonces hay que respetarlas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 50, versículo 25 dice, y José los hizo jurar pidiéndoles, dice, este favor. ¿Cuál favor les pidió? Que cuando Dios los visite, lleven, dice, mis huesos de aquí junto con ustedes. ¿Ya? Entonces vemos este texto bíblico, también está en Éxodo de los Apóstoles, Éxodo capítulo 13, versículo 19, donde dice que Moisés tomó consigo los huesos de José, ¿sí? Pues este había hecho jurar solamente a los israelitas, diciéndoles, ciertamente Dios que los visitara, y entonces llévense de aquí a mis huesos con ustedes. Entonces ahí vemos cómo él pedía, ¿no? Que sus huesos pues sean sepultados, que los llevaran ahí, ¿no? Entonces vemos eso es lo que pasa con las reliquias. Por eso a las reliquias, si alguien tiene, pues hay que respetarla, hay que tenerlas, y sabemos que quien hace el milagro es Dios, no es los santos, no es el material que está ahí, sino es Dios milagro. Muy bien, pues estas son las cápsulas, preguntas y respuestas sobre nuestra fe, el tema de las reliquias, como ven en la pantalla, qué son las reliquias, en qué nos ayudan, bueno, todo está ahí, ¿no? Que Dios les bendiga en el Señor, que tengan un excelente día, tarde, noche, que Dios me los bendiga siempre, que Dios, la Virgen María sigan caminando con ustedes, reciban bendiciones siempre de Dios, y bueno, que Dios me los bendiga desde Santiago de Chile. Un fuerte abrazo en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, que Dios me los bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.